El tema de esta noche, tenía pues ya bastante tiempo que no estaba aquí. No sé si alguien se acuerde que en alguna ocasión ya había yo visitado la congregación, y la última vez que estuve aquí fue con el hermano Abel Trujillo, que estuve compartiendo durante algún tiempo y me pidió que le apoyara exponiendo el Salmo número 32, y recuerdo haber venido esa última vez. Doy gracias porque me invitaron de nuevo, y en esta ocasión pues puedo hacerlo con mi esposa, que está por allá sentada. Entonces es un gusto el poder tener tiempo para compartir con ustedes, hermanos, la palabra de Dios. Y como ya lo comentaba nuestro hermano Nehemías en el tiempo de la alabanza, antes del tiempo de la alabanza, estamos considerando los atributos de Cristo. Como no he estado en las otras reuniones, ¿verdad? No sé a ciencia cierta cuáles atributos ya han considerado, pero usted sí los conoce, sí ha estado viniendo los jueves a la exposición, sabe qué atributos de nuestro Señor Jesucristo se han podido exponer ya. En esta noche vamos a hablar acerca del amor, el amor de Cristo. En unos momentos más le llevaré al pasaje de donde vamos a tomar el fundamento bíblico. Y bueno, desde que el hermano me contactó por ahí por WhatsApp y me decía la cita, el tema, vino a mi mente una frase precisamente de un canto que está aquí en el corario de Cantad Alegres, que dice: oh profundo amor de Cristo, ¿verdad? Vasto e inmerecido don. A veces combino las frases de las estrofas, pero la primera no se me olvida: oh profundo amor de Cristo. Yo pensé que alguien por ahí lo iba a pedir o a escoger. A mí me dio pena levantar la mano y pedirlo, pero me gusta mucho y tiene una gran verdad, aunque todos los cantos tenían por ahí la palabra amor, y la verdad es que muchas de las frases de ahí, decía yo, eso encaja con el tema. Esto lo puedo comentar aquí. Cuando llegue a este punto pero se juntaron tantas que dije, no, si no, voy a tener que cambiar por completo el bosquejo, ¿verdad? Y no se iba a poder. Pero en los cantos están muchas expresiones que exaltan, que resaltan el amor de Cristo, ese profundo amor del Salvador. Y bueno, es un atributo, hermanos. Esta serie de estudios tiene que ver con eso, ¿verdad? Atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente ya se ha señalado, o ya podemos entender que atributo se refiere a una característica, una cualidad, ¿verdad?, que puede describir a una persona. En este caso, los atributos son cualidades, características que describen la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto a doctrina, pues prácticamente podemos decir que cualquier atributo o cualquier característica que está presente en Dios está presente en Cristo, por la sencilla razón de que Cristo es Dios, que Cristo comparte la esencia, la naturaleza divina. Entonces, nuestro hermano nos llevaba esos pasajes en Primera de Juan, donde dice: Dios es amor. Y 2 veces lo repite el apóstol Juan, ¿verdad? Ahí en el capítulo 4. 2 veces da esa definición en 3 palabras, que hasta se ha expresado en un canto para niños. 3 palabritas solas, pero una gran definición. Dios es amor. Y por cuanto Él es amor, todo lo que Él es, todo lo que Él hace, lo hace necesariamente en amor. Y si Dios es amor, Cristo también es amor. Cristo ama, y vamos a hablar de esa cualidad, hermanos. Y los atributos de Dios, quizá hemos aprendido por ahí que están presentes en Él en un grado sumo, infinito, perfecto, ¿verdad? Porque al ser cualidades divinas son perfecciones divinas. Y también pasa con Cristo. Los atributos de nuestro Señor Jesucristo son perfectos. Y hoy vamos a tratar de comprender un poquito más sobre este perfecto amor de nuestro Señor Jesús. Entonces le voy a pedir que busque en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 15.
Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer una porción muy breve, hermanos, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Yo se lo voy a leer, usted solamente siga en su Biblia la lectura. Preste mucha atención a lo que dice el Evangelio de Juan. Inicia el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en esos pocos versículos, hermanos, está al menos una de las expresiones del amor de Cristo. Es una lectura pequeña, es una lectura que es bastante clara. Realmente no hay ahí mucho que aclarar, que explicar, ¿verdad? Porque es muy clara y solamente hay que extraer de ahí las verdades que Cristo nos presenta acerca del amor. El contexto es muy especial porque al ser Juan capítulo 15, es ese discurso largo en el Evangelio de Juan que entendemos el Señor Jesús imparte a sus discípulos en el aposento alto. Y esa ocasión, hermanos, era una ocasión muy especial. Las cosas que Cristo estaba compartiendo con sus discípulos tenían un valor especial y era una ocasión muy solemne por los acontecimientos que estaban viviendo los discípulos y también por las cosas tan significativas que pronto habrían de acontecer. Eventos donde se vería también, sin ningún tipo de duda, el gran amor que el Señor Jesús tenía por sus discípulos. Y en ese contexto de solemnidad, de mucha significación, es donde dice el Señor Jesucristo estas palabras. Y vamos a ir parte por parte. En el versículo 9 empieza diciendo Cristo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y partimos de un hecho que conocemos muy bien, de que Cristo es el Hijo amado del Padre. Inmediatamente cuando yo veía esa frase, recordaba que en los evangelios hay 3 ocasiones cuando Dios desde el cielo ve al Señor Jesucristo y declara con aprobación: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien mi alma tiene contentamiento. Y 3 veces ahí en los evangelios podemos encontrar esa voz desde el cielo. ¿Cómo ama el Padre al Hijo? Pues con un amor especial, un amor eterno, un amor único, personal, profundo. Y dice el Señor Jesucristo: con ese amor con el cual el Padre me ha amado, así también yo os he amado a ustedes. Algunos escritores, teólogos, a veces estudiando estos temas, dicen que en el amor de Dios hay 2 tipos de amor: el amor de benevolencia y el amor de complacencia. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero cuando el Padre ve al Hijo, sí podríamos explicar que es un amor que se complace en la persona que tiene delante, en la persona amada. Cuando el Padre veía a su Hijo obedecer, venir a hacer su voluntad, sujetarse al plan que Él había establecido, expresa este sentimiento profundo de amor, ¿verdad? Un amor de complacencia. Como si el Padre dijera: ¿cuánto me complace ver a mi Hijo haciendo mi voluntad? Por lo tanto, ese es mi Hijo amado. Y en ese amor de complacencia es que Cristo les dice a los discípulos: así también yo los he amado a ustedes. Dice un hermano: Cristo amó a sus discípulos con un amor puro, total, personal, inteligente, racional y duradero.
Y bueno, yo ahí paré la lista, ¿verdad? Pero usted podría seguir añadiendo ahí adjetivos, descripciones del amor de Dios y nos llevaríamos mucho tiempo. Y podría usted hacer una lista muy larga de características del amor de Cristo, eterno, inmutable, amplio, cuál es el mar, ¿verdad? Y en eso es donde nos ayudan los cantos y los himnos, que expresan de maneras a veces muy ilustrativas, muy poéticas, el amor del Salvador. Y yo creo que es muy especial para nosotros como cristianos cuando podemos leer esas expresiones en los cantos o cuando podemos cantarlas con nuestra voz, con un profundo sentimiento desde nuestro corazón y decir, ese es el amor de Cristo. Y con ese amor Él amó a sus discípulos. Recuerda esa frase que le comenté, un amor de complacencia. Significa que cuando Cristo veía a sus discípulos, aquellos que habían decidido seguirle, que trataban de obedecerle, aunque a veces no lo hacían muy bien, Cristo los veía y su alma se complacía en ellos. Y dice, ellos son el objeto de mi amor, a quienes yo amo y por quienes estaría dispuesto a dar incluso la misma vida. Entonces es una expresión inicial muy sencilla, ¿verdad? Pero muy profunda. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado a vosotros. Y es cierto que estas palabras se las dice al grupito de discípulos que estaba ahí cerca de Él, pero creo que todos nosotros, si hemos decidido, al igual que ellos, seguir a Cristo, si algún momento ya hemos tomado esa decisión de decir yo voy a dejar lo que sea necesario por mirar y seguir al Salvador, entonces Cristo también podría decirnos de manera personal a cada uno de nosotros estas palabras. Nos ha amado con el mismo amor que tiene el Padre hacia el Hijo eterno. Y sin embargo, hermano, quiero que vea ahí en el versículo 10 lo que viene a continuación, en el 9 al final del 9. Porque aunque Cristo nos ama, da una instrucción, ¿verdad? Permaneced en mi amor, manteneos en mi amor. Yo los amo, pero permanezcan en mi amor. Manténganse en ese amor. E inmediatamente viene a la mente del que va leyendo la pregunta, Cristo me ama, ¿y cómo puedo yo permanecer en ese amor, en ese maravilloso amor de Cristo? ¿Cómo puedo hacer yo para mantenerme dentro de esa esfera de amor de la que está hablando Cristo? Y no hay necesidad de especular y no hay necesidad de dar respuestas complicadas. Ahí lo dice, ahora sí, el versículo 10, ¿verdad? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces usted ahí puede relacionar de manera muy sencillita dos palabras, amor y obediencia. O al revés, obediencia y amor. ¿Cómo nos mantenemos en el amor de Cristo? Obedeciéndole a Él. Y si usted va un poquito hacia atrás, puede mirar, por ejemplo, el capítulo 14 de Juan. Juan capítulo 14, en el versículo 21. Porque ya el Señor Jesús ya había momentos antes dicho algo similar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y decía un hermano que ese versículo, el versículo 21, puede significar lo mismo si usted lo lee de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero también es lo mismo hacia atrás, ¿verdad? El que me ama es ese que tiene mis mandamientos y los obedece. Y cuando usted obedece los mandamientos de Cristo, permanece en el amor del Señor, como es lo que Él pide, ¿verdad? Porque es una instrucción, es un imperativo que usted tiene que guardar. Es una de las aplicaciones de este tema, del amor de Cristo. Usted debe de permanecer en ese amor, obedeciendo sus mandamientos. Y no es necesario aquí
abrir un paréntesis para decir cuáles son los mandamientos del Señor, porque también sería un paréntesis algo extenso, ¿verdad? Pero creo que todos tenemos una noción amplia o tal vez básica, pero tenemos cierta noción de qué mandamientos nos ha dado el Señor. Lo único que hay que hacer es cumplirlos. Ahí está el reto, ahí está la cuestión, porque los conocemos. Y dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos, o como dice el Señor Jesucristo, mi yugo es fácil, su carga es ligera. No es difícil cumplir los mandamientos del Señor, y menos considerando que Dios puso en nosotros su Espíritu, que nos mueve hacia la obediencia, que toma ese amor de Cristo y nos impulsa hacia la obediencia. Como dice Pablo, ¿verdad? El amor de Cristo nos constriñe, y aunque ahí la línea de pensamiento sigue por otro lado, podríamos aplicarlo a esto. El amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos empuja a obedecer. Y mire, hermanos, si el amor del Señor no nos mueve a la obediencia, como a veces nos dicen allá en la congregación en Poniente 18, ninguna otra cosa lo hará. Nada, si no es el amor de Cristo, si no es el contemplar usted a su Salvador, dando su vida por usted, nada lo va a mover a obedecer de corazón los mandamientos del Señor. Entonces es muy importante lo que dice en esta parte el Señor Jesucristo. Ahora, en esta parte tomaba el pensamiento de un comentarista, William Hendrickson, en su comentario al Evangelio de Juan. Dice que aquí encontramos como una especie de ciclo, de flujo, que tiene que ver con el amor de Dios. Se lo voy a tratar de explicar y después le voy a leer una frase que anoté, porque creo que es interesante. Todo comienza con que Dios nos ama desde antes, desde siempre, en la eternidad Dios nos amó. Todo comienza en eso. Dios nos ama. Pero luego, el siguiente paso en este flujo es lo que dice Primera de Juan 4:19. Si quiere no lo busque porque es muy conocido. Dice ahí Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Ese es el siguiente paso. Dios nos ama. Y cuando ese amor afecta a nuestras vidas, dice Juan, entonces nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Hasta Juan parece llevar ese mismo pensamiento de orden, de secuencia, ¿verdad? Y de hecho no puede ser de otra manera. Si no hubiera existido primero el amor de Dios hacia nosotros, nunca a nosotros se nos hubiera imaginado el amar a Dios. Entonces, repito, aunque es muy sencillo, ¿verdad? Pero Dios nos ama, nosotros le amamos después, y entonces, como respuesta a ese amor, obedecemos. Y usted cumple los mandamientos del Señor, y usted camina en rectitud, y usted hace la voluntad de Dios. Y luego, el siguiente paso, hermano, en este flujo del amor de Dios, es que cuando Dios le ve a usted haciendo su voluntad, puede manifestar de forma especial, aún más, si fuera posible, su amor. Cuando usted obedece, Dios le ve y puede decir lo que dijo del Señor Jesucristo: este es mi pueblo y en ellos me complazco. Estos son mis hijos en quienes mi alma tiene contentamiento. Y cuando usted obedece, el Señor le recompensa en amor. Y viene usted a disfrutar una experiencia nueva en relación con el amor de Dios. Y así se puede prolongar de manera indefinida, porque usted viene a disfrutar una nueva faceta del amor de Dios, responde con más obediencia, responde con más santidad, y Dios le sigue bendiciendo, Dios le sigue mostrando su amor, e indefinidamente se puede prolongar ese aspecto en nuestras vidas. Este autor que le mencionaba antes escribe lo siguiente, yo creo que es más o menos entendible con lo que ya dijimos. Dice así: el amor de Cristo antecede a nuestro amor, acompaña a nuestro amor y viene después de nuestro amor. O sea, en todo momento está el amor de Cristo, ¿verdad? Desde antes, cuando no le conocíamos, cuando le obedecemos, ahí está el amor del Señor hacia nosotros. Y como resultado de nuestra obediencia, Cristo muestra también su amor. Entonces es un ciclo que
si dependiera de nosotros y obedeciéramos y lo hiciéramos bien, nos llevaría a nuevas experiencias en nuestra vida cristiana. Y mire, cuando nosotros entendemos esto y obedecemos y permanecemos en el amor del Señor, uno de los beneficios que usted va a cosechar es el gozo del que habla el Señor en el versículo 11. Mire ahí el versículo 11, hermano. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas, en parte lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? En parte también otros aspectos del discurso que el Señor Jesús ya les había dado previamente. Pero les dice el Señor Jesús, si ustedes entienden estas cosas que les estoy diciendo, mi gozo estará en vosotros y vuestro gozo será cumplido. Y creo que bien podemos decir que un creyente que comprende el amor de su Señor, que se mantiene en el amor de su Señor, que obedece a su Señor, va a ser un creyente gozoso, feliz, ¿verdad? O doblemente feliz, bienaventurado, como a veces tomamos las palabras de algunos salmos y de otras partes de la Escritura. Un creyente bienaventurado, el que tiene el gozo del Señor, no el gozo del mundo. El mundo da sus propios sustitutos, ¿verdad? Da una paz falsa, a veces da un amor falso. El mundo también puede ofrecer un gozo falso. De hecho, en uno de los cantos decía, puedes gritar del amor y que somos hermanos y que ya no habrá más guerras y eso no cambia la verdad. Porque el amor, el gozo, la paz del mundo es falso. Necesitamos el amor, el gozo y la paz pero de Cristo, como dice aquí. Mi gozo, ese es el que tiene que estar en vosotros. Y entonces, cuando nuestro gozo es el del Señor, nuestro gozo es cumplido. La idea ahí tiene que ver con rebosar, desbordarse, como la copa que es llenada en abundancia. Y es lo que dice también Pablo en Romanos, ¿verdad? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y eso es parte de la experiencia de gozo que nos toca vivir. Ahora, aquí es momento, hermanos, de ir al segundo aspecto que tiene que ver con lo práctico. Ya hemos mencionado algunas cosas del amor del Señor, pero en el versículo 12 viene otra cuestión que tiene que ver con nuestra obediencia. Dice el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y es difícil, ¿verdad? Porque es un mandamiento que implica mucha disposición de nuestra parte, pero esa es la voluntad del Señor, es una orden, no pierda usted de vista eso, es un imperativo que hay que cumplirlo a cabalidad. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y previamente ya el Señor Jesús había dicho también, en esto conocerán que son mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Recientemente allá en la congregación estudiábamos sobre la iglesia y decíamos, ¿qué distingue a una iglesia verdadera de una iglesia falsa? O tal vez no en esos extremos, ¿verdad? Pero ¿qué puede distinguir a una iglesia sana espiritualmente y una iglesia que padece espiritualmente? Y sabe, una de ellas es si el amor se está manifestando entre los discípulos del Señor, porque esa es la evidencia de que alguien es discípulo de Cristo. Si tuviereis amor, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y si alguien es incapaz de amar a su hermano, a su prójimo, debería de preguntarse, ¿verdad?, si acaso será discípulo de Cristo, porque no es lo normal, no es lo habitual. También leíamos en Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, porque Dios es amor, exactamente. Entonces, el que conoce a Dios necesariamente tiene que amar y tiene que cumplir este mandamiento del Señor Jesucristo. Este mandamiento nuevo, como se va a referir en algunas otras partes de los escritos de Juan, aunque también es antiguo en cierta manera porque
Ya en el Antiguo Testamento la ley ya señalaba: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los fariseos le añadían de su cosecha, como decimos, ¿verdad? Y decían: y aborrecerás a tu enemigo. Pero la ley no indicaba eso, el amor es contrario a eso. Solo la primera parte: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es necesario agregar nada más. Entonces dice el Señor que os améis unos a otros. Y yo le preguntaría, sin que me responda, ¿verdad? Mire al que tiene junto, que tiene detrás, a los hermanos que están hoy reunidos, y podría usted responder afirmativamente a esta pregunta: ¿lo ama? ¿Lo ama en el amor del Señor? ¿Es una persona amada para usted? Bueno, vi algunos gestos de asentimiento, pero quiero completar con lo que dice el Señor. Está bien, amémonos unos a otros, pero como yo os he amado. Y ahí el Señor Jesucristo sube el estándar más alto, ¿verdad? Sí, amarnos, pero amarnos como Él nos ha amado. Y ahí es donde nos quedamos cortos. Porque si una iglesia es sana, los hermanos se van a amar, se van a estimar profundamente, habrá un amor, pero siempre nos quedaremos cortos en ese aspecto, como Cristo nos ha amado. Así debemos de amarnos, hermanos. Esto pasa también con el tema de los matrimonios. Los que son esposos y los varones principalmente llegan a Efesios capítulo 5 y dice Cristo, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y ya ahí los esposos prenden las alarmas, ¿verdad? A ver, está bien, es difícil, pero dice la palabra de Dios: amad a vuestras mujeres. Y luego no se queda ahí Pablo y dice: como Cristo amó a la iglesia. Y otra vez el estándar se sube mucho y nos quedamos cortos, ¿verdad? Y todavía añade: y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, aquí se parece lo mismo, pero ya no es nada más en el aspecto del matrimonio, sino en general. Todos debemos amarnos como el Señor nos amó. Y podríamos preguntar: ¿y cómo amó el Señor a sus discípulos? Hay muchas respuestas, muchas formas de responder. De una forma total, de una forma incondicional, de una manera completa. Yo creo que una excelente respuesta a cómo amó el Señor a sus discípulos es Juan 13:1. Dice ahí: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así amó el Señor Jesús a sus discípulos, los amó hasta el fin, es decir, hasta la última consecuencia. Y la última consecuencia en este caso es que Jesús iba a estar dispuesto a sufrir, padecer, sufrir la humillación en el madero, llevar los pecados de sus discípulos y morir por ellos hasta el fin, y así los amó. Pero Señor, son falibles, todavía son pecadores. Pedro te va a negar, te van a dejar solo, pero el Señor los amó hasta el fin. Y ese es el amor que Dios nos manda imitar entre nosotros como hermanos. Y en ese amor que usted debe sentir hacia su hermano, a veces le va a tocar tener que desprenderse de algo en favor de su hermano, en favor de la persona que ama, sufrir por ella y estar dispuesto a ir hasta los extremos que sean necesarios por amar a esa persona. Mire, nos va a motivar a ello también el versículo 13, que es como el texto clave para meditar en el amor de Cristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, el amor puede manifestarse o expresarse y demostrarse de muchas maneras. Usted puede dar un obsequio, usted puede manifestarlo con palabras, ¿verdad? Incluso a través de una caricia, un abrazo, de la compañía, de tantas maneras que se puede demostrar el amor, en todas sus expresiones. Pero la expresión máxima de amor es el sacrificio, que dice aquí, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Que lo más valioso que tenemos es la vida,
Podemos desprendernos de un montón de cosas, incluso en lo material, ¿verdad? Te amo, mira, aquí está mi demostración. Pero cuando damos la vida, ya no podemos dar otra cosa. Eso es lo más grande que se puede entregar por la persona amada. Por eso tantas canciones lo expresan, ¿verdad? Te entrego mi vida, ten mi vida. Y deberíamos decirle eso al Señor principalmente. Señor, toma mi vida porque es lo más grande que puedo ofrecer en mi amor hacia ti. Y ahí está la muestra de ese profundo amor de Cristo del que estamos hablando. A veces las personas cuando no conocen a Dios tienen la duda y se preguntan, bueno, ¿Dios me ama? O a veces van más allá y dicen, no, Dios no ama al mundo, con pretextos y argumentos falsos, ¿verdad?, que tratan de esgrimir en contra de Dios. Dicen, no, Dios no ama, Dios no es amor, pero bastaría nada más con que voltearan hacia la cruz, miraran hacia el madero para darse cuenta de que Dios les ha amado, que Dios ha amado al mundo, como lo dice Juan en una frase tan descriptiva, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cuál es la prueba de esto? Que dio, ahí está otra vez el sacrificio, que entregó lo más valioso que tenía Dios, su Hijo, su propio Hijo, su unigénito, que no había otro como Jesús y lo entregó para que el mundo fuese salvo por Él. No hay muestra de amor más grande. Cuando Dios dio a su Hijo, lo dio todo, lo más valioso que tenía, y ahí está la muestra de su amor. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Si nos ha dado lo más valioso, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? Si lo que era más difícil, Él lo dio. Pero ese es el amor del Padre, ¿verdad? Y luego el amor de Cristo, nuevamente miramos hacia la cruz y Él lo entregó todo. Su propia vida la entregó por nuestros pecados. Y lo entregó todo hasta el punto de que, como dice Daniel, la profecía de Daniel, y nada para Él, y nada retuvo. Colgaba, probablemente desnudo, en un madero. Todo lo entregó por los suyos. Decía un autor, su reino se lo entrega a un malhechor, de manera un tanto poética, ¿verdad? Pues es su reino dado a un malhechor que se arrepiente. Su madre la entrega a su discípulo amado y aún sus ropas en manos de los soldados que se quedaron con ellas. De todo se despojó, porque ese es el amor sacrificial de Cristo. Y con ese amor Él le ama. Nadie tiene mayor amor que este. El mundo puede ser muy romántico, ¿verdad? Y como decía el himno, hablar de el amor y el amor entre las personas, entre los seres humanos, pero nadie puede conocer el amor de Dios si no es en la palabra, si no es en Cristo y lo que Cristo nos muestra acerca del amor de Dios. Y mire, puse aquí un separador al himno 83 que estábamos entonando hace unos momentos, porque es un himno que yo no conocía, de los que están aquí en nuestro corario. Yo no lo conocía, y justo la parte que estaba yo esperando es cuando nuestro hermano Nehemías ya no continuó y los músicos ahí quedaron en suspenso, ¿verdad? Pero es una parte muy bonita de este himno, y es nuestra conclusión, hermanos. Después de esto dejo el lugar. Dice así: quiero ser cual Jesús y amar en verdad. Quiero ser cual Jesús y amar en verdad, en verdad. Cristo, como Dios es amor, Cristo es amor. Hemos hablado un poquito nada más del amor del Señor, pero que ese sea nuestro deseo. Yo quiero ser como Jesús, como Él que amó a los suyos y lo hizo hasta el fin, que amó a los que consideró sus amigos. Quiero así ser como Él, amar a los que son mis hermanos, amar a los que considero mis amigos, pero amarlos en verdad, como dice el himno, ¿verdad? No de palabras y no superficialmente. El amor sea sin fingimiento, dice la Biblia. Hay que amar en verdad y eso implica que usted lo demuestre. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por el tiempo de exposición. Dejo el espacio a nuestros hermanos.